La presencia del Señor. Vamos a meditar la importancia que tiene en nuestra vida cristiana, como quiere y como enseña hoy la Iglesia, la práctica habitual de la adoración eucarística. El darnos cuenta que muchas palabras del Señor que vemos en el Evangelio tienen como objeto precisamente la adoración eucarística, precisamente la Eucaristía. El Señor en el Evangelio nos invita a que nos acerquemos a Él. Nos dice que Él estará siempre en medio de nosotros. Dice: id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya sabemos cómo el concilio nos habla de las distintas presencias o modos de estar presente el Señor en medio de nosotros. Yo estaré con vosotros siempre. Y hay una presencia del Señor en su palabra. Cuando proclamamos la palabra de Dios, el Señor a través de la palabra habla al corazón, y hay una verdadera presencia en la palabra de Dios. Y está presente pues el Señor cuando nos reunimos en su nombre, nos reunimos como comunidad, como pueblo de Dios, y el Señor, al hacernos presentes nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, nos falta el Señor como cabeza, como centro de esa comunidad, y se hace presente. Hay una presencia verdadera del Señor, comunicando el amor, comunicando la caridad, uniendo los corazones. Se hace presente en la comunidad misma y se hace presente en todos los sacramentos. Son acciones de Cristo. El sacerdote entra en el confesonario y está presente en el sacerdote. Pero hay una presencia por excelencia, Cristo nuestro Señor, en la Eucaristía. Ya está presente como fuente, manante, inagotable de gracia. En la presencia, por ejemplo, yo estaré con vosotros siempre, con una presencia santificadora. Ahí el corazón eucarístico de Cristo está, pues eso, en activo, comunicando la vida, ofreciendo la vida. Cuando el Señor dice, el Evangelio, subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con Él, e instituyó 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, para que estuvieran con Él. ¿Y dónde quiere el Señor que estemos con Él? Para hacernos sus compañeros, para desarrollar en nuestro corazón la amistad con Él, pues es en la Eucaristía, para que estemos con Él. Lo llamó para que estemos con Él. Y darnos cuenta que lo que verdaderamente alimenta esa amistad, esa intimidad con el Señor, es esa presencia nuestra, el hacernos presentes nosotros a la presencia del Señor en la Eucaristía, para que estuvieran con Él y para enviarnos. La Eucaristía, el estar con el Señor es enviarnos. Yo me acuerdo ayer en la casa sacerdotal, me decía un sacerdote en la enfermería: ¿y tú por qué todas las tardes vienes a dar una vuelta y estar con nosotros, con los enfermos? Digo, pues mira, porque antes de venir aquí, allá en las Capuchinas, he estado 1 hora de adoración eucarística. Y el Señor me dice que si después de estar estado con Él no vengo a estar con vosotros, que no vuelva. Yo vengo a estar aquí, pero el Señor me manda a estar con vosotros. Es decir, el Señor en la adoración eucarística estamos con Él y nos envía. Ahí es donde esa invitación, esa llamada,
Por tanto, daros cuenta que la vocación cristiana es una llamada a la amistad, a estar con Él, a darle también nuestro tiempo. ¿Dónde lo encontramos? Ahí, en la Eucaristía, personalmente a Él, buscando y ofreciendo amistad. Dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Y es una invitación a permanecer en él. Lo decía el Papa Benedicto XVI, que en la adoración eucarística es donde nosotros permanecemos en su amor, en la fidelidad al encuentro diario con Él. No se trata de un acto litúrgico solemne. La adoración eucarística es un tesoro que está descubriendo la Iglesia hoy. La adoración eucarística es un tesoro que la Iglesia está descubriendo hoy. Porque el culto eucarístico en otros tiempos lo hemos tenido pues en esa dimensión ascendente. La Eucaristía, decía el Papa Pablo VI, que no recuerdo ahora aquel documento del Papa, aquella carta de Pablo VI sobre la Eucaristía, hemos de tener en cuenta la doble dimensión que tiene. Por una parte, la Eucaristía tiene una dimensión ascendente, es decir, nos presentamos delante de la Eucaristía y nos presentamos delante de la Santísima Trinidad. Tenemos acceso al trono de Dios, porque donde está el Hijo está el Padre. La Eucaristía solo es cuerpo del Hijo, pero no está el Hijo sin el Padre, ni sin el Espíritu Santo. Y Cristo resucitado, sentado a la derecha del Padre, ¿dónde está? Solo está en la Eucaristía. Porque el estar sentado a la derecha del Padre en la realidad de la vida eterna no es un sitio que pueda estar, es una realidad distinta. Y esa realidad es presente solo en la Eucaristía. Entonces hay una dimensión ascendente. Venís esta tarde y tenemos acceso al salón del trono. Nos encontramos en presencia de la Santísima Trinidad en su gloria. Y el culto eucarístico ordinariamente se ha entendido en esa dimensión ascendente. Por eso damos cuenta que las tradicionales 40 horas, ¿en qué ha consistido el culto? Pues en el trisagio. Es lo que ordinariamente en las parroquias, el culto de las 40 horas, el culto es pues considerando esa gloria que damos a Dios y esa alabanza. Y eso es hermosísimo. Pero la Iglesia quiere que descubramos la dimensión descendente, que es la Eucaristía. Cristo que se nos ofrece, Cristo nuestro Señor que quiere volcarse en nosotros, que quiere que abramos el corazón a su amor. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Y el Padre ha amado al Hijo, comunicándole todo lo que Él es como Dios. El Padre, su divinidad, sus atributos divinos. Como el Padre me amó, que me entregó todo, así os amo yo. Y yo os amo queriendo comunicar todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy. Nos dice el Señor. Como el Padre me amó, así os amo yo. Que el amor no es decir, me ama esta persona, pero ¿y qué? No, es un amor activo. Pues bien, es descubrir que la Eucaristía, ahí está el Señor en esa dimensión descendente, queriendo ser acogido su amor por nosotros. Y por tanto la adoración eucarística es respuesta a ese amor con que Él está presente en la Eucaristía. Las invitaciones que hace el Evangelio: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carne ligera. Venid a mí, Señor, los que estáis cansados y agobiados, nos dice Él. ¿A dónde hemos de ir a ti? ¿A la Eucaristía? ¿A la adoración eucarística?
Y a veces estamos cansados y agobiados. Y el Señor promete, y yo os aliviaré. ¿Cuántas veces nos encontramos con preocupaciones, con dudas, con venid a mí y yo os aliviaré? Estoy aquí para comunicaros la paz, estoy aquí para comunicaros el consuelo, para comunicaros luz. Está como fuente, no es simplemente un culto de honra y glorificación de la Santísima Trinidad, sino una fuente a la que el Señor nos invita, venir a beber. El que tenga sed, lo dice el Señor también, el que tenga sed que venga a mí y beba. El corazón eucarístico de Cristo, vuelvo a decir, es una fuente abierta, y beba del que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Si nosotros bebemos en la Eucaristía, como decíamos la otra noche, el miércoles santo, nos convertiremos en hombres cántaros, en mujeres cántaros. Pero no podemos ser cántaro que comunique agua al mundo, a los demás sedientos que viven en la ignorancia y en la insatisfacción. No seremos capaces si no llenamos ese cántaro continuamente en la fuente, que es Cristo Eucaristía. Por eso damos cuenta, pero ¿qué es lo que hay ahí? Este es el pensamiento. ¿Qué hay ahí en la Eucaristía? Decimos sencillamente, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, un compuesto ahí de la humanidad y de la divinidad, pero no es algo mucho más que todo eso. Es mucho más que lo que leemos en el Catecismo. Mirad, cuando yo tengo, lo comentaba yo el otro día, un pedazo de pan encima de la mesa, he de darme cuenta que para que yo tenga ese pedazo de pan encima de la mesa, ha habido mucha gente que ha trabajado. Ha habido el agricultor que ha sembrado el trigo, han habido los segadores, han habido aquellos que han ido a llevar al molino ese trigo para que se convierta en harina. Ha habido quienes han enviado los transportistas y han llevado a las panaderías, a donde se elabora el pan, allá han llevado ese pan, y ha habido quien lo ha amasado, ha trabajado con las máquinas, y ha habido quien se ha preocupado de ponerlo a la venta. Decimos, bueno, ha habido, supone, una actividad humana muy variada para que yo pueda comerme un pedazo de pan, pero eso son acciones humanas que ya históricamente ya no existen, han pasado. Aquello es fruto de todo aquel trabajo, pero la Eucaristía, daros cuenta, para que nosotros podamos tener al Señor presente en la Eucaristía, ha hecho falta que Dios, el Hijo de Dios, se encarnara en las entrañas de María. Ha hecho falta que María lo diera a la luz en medio de todas las dificultades. Ha hecho falta que Él creciera como un niño en el trabajo, en una actividad de vida de familia en Nazaret. Ha tenido su vida pública, Jesús, y ha predicado y se ha cansado y ha caminado de unos lugares a otros haciendo el bien. Ya ha llegado el momento de la pasión, ya ha sufrido todo lo que nos narran los evangelios, ya ha muerto en la cruz, ya ha resucitado, ya ha subido a los cielos para enviar el Espíritu Santo. Pues mirad, esas acciones de Cristo no son acciones pasadas, porque son obras, acciones de una persona divina. Todo eso lo ha hecho una persona divina, humillarse, encarnarse en las entrañas de la... Y esas acciones de esa persona divina son presentes siempre. Señor, ¿qué hay ahí? Ahí está el Señor naciendo de María, ahí está encarnándose. Sabemos que la misa, decimos, es la muerte y la resurrección, el misterio pascual, pero no es solo el misterio pascual, es toda la vida. Nos lo dice el padre Rainiero, canta la mesa, el catequista del Papa, de Juan Pablo II y ahora del Papa Francisco, dice, en el lenguaje bíblico,
Los términos cuerpo y sangre tienen un significado concreto e histórico, indican toda la vida de Cristo. Ahí está todo el misterio de Cristo presente. Esto es lo que han escrito los santos, decía Juan Pablo II, se han quedado en el umbral, no han dicho nada. No han dicho nada porque es incomprensible, inenarrable el poder, inefable lo que contiene el misterio eucarístico. Y dice él, cuerpo no indica tanto el componente metafísico, cuerpo, sangre, alma y divinidad, no. Dice él, cuanto más bien una condición divina, o sea, la vida vivida en el cuerpo. Toda la actividad de Cristo es algo que está misteriosamente presente ahí. Indica todo el hombre, como ocurre también con el término carne utilizado en el Evangelio de Juan. En la Eucaristía cuerpo designa a Cristo en su condición de siervo, marcado por su pasión, pobreza, cruz. Designa a Cristo hecho carne, que ha trabajado, sufrido, orado. Ahí está todo. Yo el Vía Crucis lo hago contemplando la Eucaristía, porque ahí está siendo condenado a muerte. Esa aceptación y esa entrega al ser condenado a muerte, está presente ahí, todo el amor de Cristo está presente en la Eucaristía. Y mirad, por medio de la adoración eucarística nos vamos adentrando en el corazón de Cristo. Y lo dice el Papa Benedicto XVI, la Eucaristía es nuestro tesoro más preciado, es el sacramento por excelencia, nos introduce por anticipado en la vida eterna, contiene todo el misterio de nuestra salvación. Juan Pablo II insiste en ese mismo pensamiento. Por tanto, darnos cuenta, al contemplar el misterio eucarístico, el de abreviar, que el Papa, en la Jornada Mundial de la Juventud, allá en Colonia, el tema fue la adoración eucarística, como sabéis. Fue allá en la Catedral de Colonia, y una tradición de que están los restos de los magos que adoraron al Señor, y fue el tema de la adoración. Y les decía el Papa a los jóvenes, ¿qué significa la palabra adorar? ¿Qué significa? Y decía el Papa, la palabra latina, adoración, es ad oratio, contacto boca a boca, beso, abrazo, y por tanto, en resumen, amor. La sumisión se hace unión por aquel al cual nos sometemos, porque aquel al cual nos sometemos es amor. Daros cuenta que la palabra ad quiere decir acercarse, unir, os oris et boca. Por tanto, la adoración es un beso de amor. Es besar a Cristo, es abrazar a Cristo, es unirnos a Cristo. Él nos ama y se ofrece, y nosotros correspondemos a ese amor. Es una respuesta de amor. Por tanto, es una búsqueda de la intimidad con el Señor. ¿Cómo llegaremos a intimar con el Señor? Pues descubrimos el tesoro escondido en la adoración eucarística. La adoración eucarística, decía el Papa Benedicto XVI, como en ella se gusta ya de algún modo la vida eterna. Porque yo contemplo a Cristo, me decía una persona, ¿es lo mismo el sagrario que la exposición? Pues no, Señor. Cristo está igualmente presente dentro del sagrario que está expuesto. En cuanto a Él sí, pero para nosotros no es lo mismo. Porque yo me presento delante del sagrario y hago un acto de fe, con la imaginación, y digo, Señor, sé que tú estás ahí en las formas que están en el copón, o en la forma grande para exponer, estás ahí, tú mismo. Pero, expuesto en la custodia, lo puedo mirar con los ojos, puedo tener un contacto físico, puedo mirarlo a la cara. Estoy mirando la Eucaristía
y sé, Señor, donde tengo los ojos puestos, estás tú, y tú me estás mirando a mí. Este es el pensamiento amoroso. En ella encontramos, dice el Papa, la Eucaristía es la gran escuela en la que aprendemos a ver el rostro de Dios, en el que entablamos una relación íntima con Él, decía Benedicto XVI. Y añadía él en otra ocasión, en la oración, y en concreto la adoración, somos nosotros quienes debemos acostumbrarnos a estar con Dios. Esto es muy importante, que aprendamos a estar con Él. Pero Señor, si no pienso nada, no se me ocurre nada, si vengo con dolor de cabeza, si vengo que no tengo ganas. Sí, pero quieres estar con Él. Vengo a estar contigo. Esto es muy importante, dice el Papa, que aprendamos a estar con Dios y veamos así qué hermoso es estar con Él, que es la redención, la oración concebida como modo de acostumbrarse a estar con Dios. Dice, genera hombres y mujeres animados por el deseo de amar, los que se acostumbran a estar con Él. Y decía Carlos de Foucault, que es ese encuentro de corazones, la adoración. Dice, debemos poner la mirada en Él. Dice Carlos de Foucault, orar. Carlos de Foucault estaba ya en el desierto, solo, allá en Tabatrasset, allá y él se ponía el Santísimo, para él solo, allá en el desierto, para contemplar la Eucaristía. Y decía él, orar es mirarte. Y puesto que siempre estás allí, ¿cómo puedo, si te amo de verdad, no mirarte sin cesar? El que ama y está ante su bien amado, ¿qué otra cosa puede hacer que tener la mirada fija en Él? Y al mismo tiempo debemos poner nuestro corazón bajo su mirada. Benedicto XVI decía en el Congreso de Roma del año 9, debemos exponernos a la mirada de Dios. El acto de exponernos en la oración al rostro de Dios es realmente purificación que nos renueva. Es decir, Él está expuesto para que nosotros lo miremos, pero no nos damos cuenta también, dice el Papa, que debemos nosotros de exponernos a la mirada de Él. ¿A qué vengo yo a la adoración eucarística? Pues a decirle al Señor, yo te miro a ti, pero tú me estás mirando a mí, y yo vengo a que me mires, a que vean mi corazón y vean lo que hay dentro de mí y veas mis sentimientos y vean mis defectos. Vengo a que me cures. Es como, el que está con cáncer y han operado y necesita sesiones de quimio o de radioterapia y está allí soportando, podemos decir, buen sentido de la palabra, pues ese tiempo que lo necesita. Nosotros, la adoración eucarística no solo es un encuentro con el Señor, es un cruce de miradas con el Señor. Él me mira a mí y yo vengo a que me mire. Señor, aquí tienes este desastre. Soy como soy y a ti no te voy a engañar. No te voy a rezar una oración hecha, Señor, te amo. No digas mentiras, nos dice el Señor, no digas tonterías. Si eres un desastre, si eres más egoísta que... pues nosotros venimos a ponernos delante del Señor y decir, mira a quién tienes delante, ten paciencia conmigo, aquí estoy, aguántame este rato, Señor. Eso es un rato de adoración maravilloso. El reconocer que necesitamos que el Señor nos mire. El Papa Francisco, ¿cómo insiste en la adoración eucarística? Si insistió Benedicto XVI, el Papa Francisco, con la gracia suya, dice, y termino con esto, dice, en la oración, la adoración, se refiere a mirar el rostro de Dios, pero sobre todo sentirnos mirados por Él.
dice el Papa Francisco. El Señor nos mira antes. Mi vivencia es lo que experimento ante el sagrario cuando voy a empezar al anochecer, decía el Papa, decía en un encuentro que tuvo el año pasado en la vigilia de Pentecostés, y dice, el Señor nos mira antes. Mi vivencia es lo que experimento ante el sagrario cuando voy a rezar al anochecer ante el Señor. Algunas veces me duermo un poquito, esto es verdad, porque el cansancio de la jornada te adormece un poco, pero Él me comprende y siento tanto consuelo cuando pienso que Él me mira. Nosotros creemos que tenemos que rezar, hablar. No, deja que el Señor te mire. Cuando Él nos mira, nos da fuerza y nos ayuda a testimoniar. La mirada del Señor es gracia y nos comunica esa fuerza. Y dice Él en otra ocasión, el Papa Francisco, ¿cómo estáis en presencia del Señor? Cuando vas a ver al Señor, miras al sagrario, ¿qué hacéis? Sin palabras, pues yo digo, pienso, medito, escucho, muy bien, pero dejas que el Señor te mire, dejas que el Señor nos mire, Él nos mira, y esta es una forma de rezar. Dejas que el Señor te mire, pero ¿cómo se hace? Miras al sagrario y dejas que te mire, es sencillo. Me resulta un poco aburrido, me duermo. Duérmete tranquilamente, que el Señor no dejará de mirarte. Como un niño pequeño que se queda durmiendo en la cuna, pero la mamá sigue mirándolo. Señor, pero si es que vengo cansado, pues chico, descansa, siéntate, y si te quedas durmiendo no te preocupes. Lo importante es que estés con el Señor. A veces es difícil entender la vida de oración y la vida espiritual, pero si es tan sencillo, y sobre todo tan sencillo cuando está el Santísimo, cuando está el Señor expuesto para la oración. Qué sencillo es estar con Él. Qué hermoso es estar con Él. Él, dice el Papa, me resulta un poco aburrido, me duermo. Duérmete tranquilo. Él seguirá mirándote. Pero ten la seguridad de que Él te mira. Y esto es mucho más importante que el título de catequista, se dirigía a los catequistas. Forma parte de ser catequista. Esto calienta el corazón, mantiene encendido el fuego de la amistad con el Señor. Te hace sentir que verdaderamente Él te mira, está a tu lado y te quiere. Pues mirad, lo que hace falta en una parroquia es que empiece a caldearse. En una casa que van, lo primero que hacen, van unos días a una casa de campo y tal, lo primero que hacen es preparar el fogón, la chimenea, y coger unos troncos y encender aquello, que prenda el fuego en unos cuantos. Y ya se calienta la casa y allí ya comienzan. En las parroquias hace falta la adoración diaria. Un grupo de cristianos que adoren todos los días. Y vosotros, un grupo que todos los días hace su hora de adoración, vamos, se calienta hasta el más frío. Tenéis que ser troncos en el que prenda el fuego. Y forméis aquí la chimenea, la chimenea, ¿no? El hogar, ¿no? El hogar de la parroquia. Y que en la adoración eucarística nos encienda el Señor. Por ahí hay que empezar una parroquia, para la transformación, para la renovación del mundo. Porque haya un grupo de cristianos que practiquen habitualmente la adoración eucarística. Y ahora tendremos unos minutos antes de la reserva para vivir lo que hemos oído.